Una frontera es una línea real o imaginaria que delimita un país. Parece muy simple pero a veces no lo es. Hay algunas que se encuentran en medio de una carretera. Otras se encuentran separadas por ríos. Y otras están vigiladas por el ejército las 24 horas del día. Antes de empezar debemos saber qué es un enclave y un exclave. Un enclave es una parte de un país que se encuentra totalmente rodeada por otro país. Y un exclave es una parte de un país que se encuentra separada del territorio principal. En esta imagen C es un exclave de B y un enclave de A. En esta otra, C es un exclave de B, pero en este caso C no es un enclave porque no está totalmente rodeado de un país sino de dos. Un ejemplo de esto es el enclave de Libia en España. Libia es un exclave de España y un enclave de Francia. Solo hay 3 países en el mundo que son enclaves de otros. El Vaticano, rodeado de Italia. San Marino, también enclave de Italia. Y Lesoto, que es enclave de Sudáfrica. Ahora vamos a Holanda, concretamente a un pueblo llamado Baarle. El pueblo se encuentra dividido entre Holanda y Bélgica, como podemos ver en este mapa, donde la parte amarilla es de Bélgica y la blanca de Holanda. Bélgica tiene 24 exclaves en Holanda. Y estos a su vez tienen 8 enclaves de Holanda en su interior, a los que se le llama metaenclaves. El pueblo tiene líneas dibujadas por todas partes. Las fronteras pasan por calles, casas, restaurantes, tiendas. Pero, si la frontera pasa por mitad de una casa, ¿de qué país es esta? Muy sencillo, pertenece al país donde se encuentre la puerta de entrada y depende del país paga unos impuestos distintos. Para saber a qué país pertenece una casa solo tienes que fijarte en su número. Este es el de Bélgica. ¿Y este el de Holanda? Pero, si la frontera pasa justo por en medio de la puerta, pues la casa pertenece a ambos países, tiene un número de cada país e incluso 2 timbres, uno para Bélgica y otro para Holanda. Afortunadamente ambos países se encuentran en la Unión Europea, por lo que tienen libertad de pasar de un país a otro sin aduanas. Además, en todo el pueblo hablan el mismo idioma y tienen la misma moneda, el euro. Vámonos ahora a la frontera entre Egipto y Sudán, donde se encuentra el Triángulo de Bir Tawil, un territorio que no es reclamado por ningún país desde 1902, cuando el Reino Unido trazó una frontera diferente a la que había en 1899, entonces se formaron los territorios de Alaí y Bir Tawil. Ambos países reclaman el Triángulo de Alaí, pero ninguno de ellos Bir Tawil, lo que lo convierte en el único territorio aparte de la Antártida que no pertenece a ningún país. Otro ejemplo muchísimo más complejo es el de la frontera de India con Bangladesh. En India hay 71 enclaves bangladeses, que a su vez tienen 3 metaenclaves indios en su interior. En Bangladesh hay 102 enclaves indios, que a su vez tienen 21 metaenclaves bangladeses, y un metaenclave indio que es el único metaenclave del mundo. Un territorio indio que está rodeado por Bangladesh, que a su vez está rodeado por India, y todo ello se encuentra rodeado por Bangladesh. La frontera más vigilada es la de Corea del Norte con Corea del Sur, en la que no se permite el paso de nadie y está vigilada por el ejército las 24 horas del día. La frontera está rodeada por la zona desmilitarizada de Corea, que mide 238 kilómetros de longitud y 4 de ancho. La parte sur está vigilada por Estados Unidos y la parte norte por Corea del Norte. Una frontera que no mucha gente sabe es que el monte Everest, además de ser el punto más alto del mundo, es la frontera entre China y Nepal. La línea pasa justo por el pico del Everest, lo que la convierte en la frontera más alta del mundo. Otro caso curioso es la casi frontera entre Rusia y Estados Unidos, que la forman 2 islas llamadas los Diomedes. Y están separadas 4 kilómetros y entre ellas pasa la línea de cambio de fecha. Lo que significa que mientras en una de ellas son las 9 de la mañana del sábado, en la otra son las 6 de la mañana del domingo.
Por último, vamos a la frontera entre Bélgica y Alemania. Alemania tiene 5 exclaves en Bélgica separados por unos pocos metros del territorio alemán, esto es debido a una vía de tren belga que se encuentra en Alemania pero pertenece a Bélgica. En las vías hay numerosos puentes de los que se encarga Bélgica, pero cuando una carretera alemana pasa por debajo de uno de esos puentes, ese trozo de carretera es oficialmente territorio de Bélgica pero del que se encarga Alemania. El más pequeño de estos enclaves es este, en el que solo hay una granja alemana totalmente rodeada de Bélgica. Gracias por ver el video, suscribiros si queréis más vídeos de este tipo. Hasta pronto.